historia de el yunque, pero antes del yunque vamos a ver un partido que nació del yunque según varias versiones de la historia. En un momento determinado el yunque lo calificó al Partido Acción Nacional de tonto útil y están muy relacionados. Algo del yunque, el principio de cómo nació el yunque lo veremos después. Ahora Acción Nacional arropado por el yunque. Y miren, se me ocurre esto para entender lo de Acción Nacional. Por ejemplo, pues todos conocemos que Gómez Morín lo creó en 1939. Fíjense qué curiosas las coincidencias. 1919 nace el Partido Comunista Mexicano, 1929 nace el PRI, que entonces se llamaba Partido Nacional Revolucionario. Después fue Partido de la Revolución Democrática y luego el actual PRI. 19, 29 y 39, septiembre del 39, nace Acción Nacional. Gómez Morín, Efraín, en sus estatutos, su declaración de principios, muestra un humanismo, muestra una altivez, un idealismo de primera categoría. Y veo yo cómo unas cosas son las intenciones y otras los resultados, porque según vamos a ver ahora, en Acción Nacional, revuelto con el yunque, se han dado entre los militantes de este partido una serie de acciones punibles, traiciones, golpes debajo de la mesa, deslealtades, medro personal, ambiciones bastardas, codicia, total, esa serie de traiciones que han llegado a causar la ruptura entre ellos. Es un ajedrez político abierto. El principio de Acción Nacional en sus intenciones es muy limpio, aunque ustedes saben que se trata de la continuación del que fue en un principio, donde se puede situar a alguien que diga el principio de estos reaccionarios para llegar a Acción Nacional. ¿Alguien puede imaginar decir cuál fue el principio en México de estos conservadores, reaccionarios? ¿No se acuerdan? El Partido Católico es consecuencia y nace en el 11 y termina en el 13 con Huerta. Esa es una consecuencia, ¿no? Aquellos conservadores de la independencia. Todavía el principio de todo es dígalo, ese es. ¿Los que trajeron a Maximiliano? No, entonces oí mal. Es la logia escocesa que trajeron desde los de Hernán Cortés, para ponerlos ahí. Los escoceses, no es los escoceses, sino la logia escocesa, y contrapuesta a la logia escocesa vino la logia yorquina. ¿Quién la instituyó? ¿Se acuerdan? Zavala no, Lorenzo de Zavala no. Por ahí inicia. No, se inicia, no caigan ustedes en la forma asquerosa de como hablan los merolicronistas
o más bien los conductores de programas, ahí se inicia. Imagínese que pone usted un restaurante y dice, aquí come. ¿Quién? Aquí come. Sí, pero ¿quién? Aquí se come, ahora sí. Como decía mi niña, asina, sí. Bueno, contrapuesta a la logia escocesa, la logia yorkina. El de la... Poinsett, Joel Poinsett fue quien movió, fue el primer instrumento de Estados Unidos para rendir de tal manera a México, que sufre la mitad de su territorio perdido y todo lo demás. Poinsett, que vino antes, no en calidad de primer embajador de Estados Unidos en México, sino como observador, pero ya comisionado por Estados Unidos como observador, e hizo una serie de apuntes que se recogieron en la historia. No tenía título y le pusieron un título muy adecuado al carácter de estos apuntes. Te odio, México. Habla de que entonces había inseguridad, no podían ir al teatro si no era con guardaespaldas y el arma, sable preparada, el arma, algo horrible, pero por fortuna, mal de muchos, cuando habla mal de La Habana, habla más mal de La Habana que de todo México. Entonces, algo es algo. Después de esto ya fue el embajador. Se desprende de la logia escocesa una serie de ramas, de ramajes, todos cercanos a la Iglesia Católica y todos reaccionarios, conservadores. Se supone que el PRI y se supone que el comunista mexicano vienen de la otra rama, la yorkina. Hicieron mucho mal los dos. Y las dos ramas estuvieron en pugna durante mucho tiempo en este país, para mala fortuna de México. ¿Se acuerdan quién ganó, quiénes ganaron y quiénes perdieron y dónde? Lo hemos estudiado aquí, ¿se acuerdan? ¿El Cerro de las Campanas? No. ¿Calpulalpan? Calpulalpan. ¿Quién fue el ganador en Calpulalpan? Yo fui el perdedor en Zacatecas. El ganón en Calpulalpan fue un zacatecano, Jesús González Ortega. Fue entonces cuando, habiendo perdido los conservadores, habiendo perdido todo, no se resignaron y, auxiliados por la Iglesia Católica, fueron a Gutiérrez de Estrada y el hijo de Morelos, fueron a traer a Maximiliano. Esto ya lo vimos también aquí. No vimos del todo el carácter y el gobierno, carácter y gobierno de Maximiliano, alguna vez lo vamos a ver, porque vamos a estudiar a Maximiliano, vamos a estudiar a Maquiavelo, vamos a ver la esencia de Hobbes y la esencia de Locke, que hemos visto tanto el liberalismo que ya se impone ver estos que prohijaron Locke, el sistema neoliberal. Entonces, fueron estos conservadores los que traen a Maximiliano, y sí, en el Cerro de las Campanas termina el conservador por ser derrotado, pero está detrás la Iglesia Católica y ya ven ustedes la preeminencia que tiene y lo que es político. No me meto en la religión, yo soy exseminarista, pero la política más absolutamente evidente y ligeramente
grotesca lo que está por ocurrir en el Vaticano. Ya vi en el periódico de extranjero que se ha probado que Juan Pablo II conoció lo que niegan en el Vaticano, conoció las hechuras, pequeños pecadillos de Maciel. Y con todo y eso, pues la foto es histórica, dándole la bendición, que conoció, y hay pruebas, porque además se acaban de publicar algunos apuntes de Juan Pablo II que él ordenó que se destruyeran. No lo destruyeron, este material, y allí se ve que este hombre estaba enterado. Claro que tenía que estarlo, nada más que no fue tan clara la información, porque en derredor de Juan Pablo II, Maciel distribuyó mucho dinero en la jerarquía católica cercana al Vaticano o dentro del Vaticano, de tal manera que en un principio le ocultaron a Juan Pablo II lo de Maciel, pero después lo conoció. Y Juan XXIII, de alguna manera, tiene los ecos, tiene la secuencia de León XIII, la Rerum Novarum, en donde la Iglesia Católica se involucra de una manera positiva con los problemas del pobrerío, que después iba a tomar la teología de la liberación satanizada por Juan Pablo II. Uno de los dirigentes de la teología de la liberación es un benemérito que yo conocí y que me firmó uno de sus poemas, Ernesto Cardenal, el nicaragüense. Hubo tal falta de caridad de Juan Pablo II que cuando llegó a Nicaragua se arrodilló Ernesto Cardenal y allí le puso una regañada a Juan Pablo II, teniendo de testigos, de testigo a toda la prensa mundial, porque era todo un acontecimiento que llegara Juan Pablo II a Nicaragua. Entonces quedaron descalificados los jerarcas, sobre todo Leonardo se llama Boff, sí, Leonardo, y Kuhn y varios más, Gutiérrez, Adolfo Gutiérrez, todos estos fueron jerarcas de la teología de la liberación, y todos fueron satanizados por Juan Pablo II, y era la continuidad de este Rerum Novarum, en donde lo he leído, se habla de estar con el pobrerío y demás. Acuérdense ustedes, muchos hablan de que dijo Platón, pero en realidad lo dijo Licurgo, si es que existió, que Licurgo mandó distribuir la tierra en Esparta en partes iguales, que todos tuvieran tierra, para desterrar, hablando de tierra, los dos únicos delitos de la humanidad, la pobreza y la riqueza. Un Licurgo que, habiéndolo yo leído, me emociona, y sin embargo, para muchos no existió. Es una maravilla de legislador. Hizo una carta magna para Esparta, hermosa, y dijo: me voy de viaje, cuando yo regrese alteren esta carta magna en la forma en que quieran, y se fue para no volver, para que nadie nunca en su país alterase esa carta magna. Bueno, entonces esta acción nacional, como les digo, Efraín Gómez Morín la creó. Él empezó desde el 29 a juntar jóvenes que crearan conciencia de los problemas que afectaban al país,
y de la forma en que podían, auxiliándose entre todos, resolverlos. Era un propósito nobilísimo. Y otro tapatío, Efraín González Luna, dio el cuerpo doctrinario, el cuerpo, ¿cómo se llama esto? Permítanme, ideológico a lo que iba a ser Acción Nacional. Iba a ser humanismo político. Y todo tiene unas intenciones tan hermosas. Decían Efraín González Luna y Gómez Morín, este partido nace del pueblo, con el pueblo, para el pueblo, no como los demás, porque había nacido el Partido Nacional Revolucionario y ya allí ya comenzaba a mostrar que era parte del gobierno allí. Y después Lázaro Cárdenas hizo primero Plutarco Elías Calles y lo remató Cárdenas, el corporativismo, y con eso quedaban destruidos la unión de obreros, campesinos, clases populares e inclusive militares. Bueno, pero pienso yo, hay un lugar común, y no me gustan los lugares comunes, son mentirosos, que dice que de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno. Estas son buenas intenciones. Me imagino que quiere decir que buenas intenciones, pero vacías, huecas, y de allí, y eso lleva al infierno contra, digo yo, entonces, buenas realizaciones, y eso estará empedrado el camino del cielo, buenas acciones, buenas intenciones. Camino del purgatorio, ese debe ser un camino de herradura, ese es distinto. Entonces, las buenas intenciones hacen que este principio de Acción Nacional se considere de idealista, y el resultado ya práctico de mediocres, porque como les digo, hay engaños, las felonías, deslealtades, traiciones, todo lo que es, como les digo, un ajedrez político sórdido, pero no únicamente Acción Nacional. Los partidos políticos son eso. Recuerdo una caricatura en donde está un individuo tomando café con una mujer. Él dice: tengo 44 años de edad, toda mi vida he sido político y soy honesto. Ella le dice: yo tengo 40 años de edad, toda mi vida he sido prostituta y soy virgen. Más o menos. Ese es el parangón entre el político y la mujer aquella. Aquí diversas versiones de lo que es Acción Nacional, más allá de esa especie de Shangri-La, hay otra palabra de Xanadu, de utopía, de lo que intentó ser Acción Nacional en la mente de González Morín, de Efraín González Luna. Está aquí la acción nacional metida en el yunque. Manuel Gómez Morín, este es todavía las buenas intenciones de Acción Nacional. En el 15 publicó un libro, convocó a mexicanos de su generación a unirse al proyecto de reconstruir la nación en los ámbitos económico, político, social. El vasconcelismo hacía renacer la esperanza a través de su ideología. En esta coyuntura, Manuel Gómez Morín escribió a Vasconcelos: yo siempre he creído que lo importante para México es lograr integrar un grupo lo más selecto posible
en condiciones de perdurabilidad, de manera que su trabajo sin precipitaciones pueda ir teniendo cada día, por esfuerzo permanente, un valor y una importancia crecientes. Maestros y yo hemos estado intentando la coordinación ciudadana, en donde la base es todos, no un grupo selecto. El gobierno ha hecho de tal manera una labor contra nosotros que hace algún tiempo se pusieron rebeldes los trabajadores de Canal 11. Escribieron, entre otras cosas, no queremos infiltrados de ninguna especie, de ningún partido político, ni de la pureza, entre comillas, que nos hace más débiles cada día. No queremos infiltrados, no queremos que nos relacionen con este partido o con aquel otro. Eso es una forma de aislarse y de perder o de no ganar fortaleza. Dice, yo siempre he creído que lo importante para México es lograr integrar un grupo lo más selecto posible. Allí está la élite. No, hay que unirse con todo el mundo. Pero en fin, esto lo dijo Gómez Morín y su invitación no hizo eco, porque de haberlo hecho la llama del vasconcelismo no se había extinguido de súbito. Ante los hechos políticos que acontecieron en el país entre 1933 y 35, años de agitación social y de crisis económica, fue cuando el Partido Nacional Revolucionario logró desmantelar las clases políticas y organizar a obreros y campesinos en los sectores de su partido. Entonces surgieron los grupos de oposición cuyo denominador fue el rechazo al régimen político emprendido por el Estado. Sumado a todo esto, los resultados de los ensayos cardenistas fueron definitivos. Los 4 sectores ahora todavía persisten y perviven 3. El único que se disolvió fue el sector militar. Gómez Morín escribió ante esa situación una pasada tolvanera de apetitos desencadenados, de propaganda siniestra, de ideologías contradictorias, de mentiras sistemáticas, impide la visión limpia de la vida nacional, cosa que es absolutamente cierto. Esto fue el nacimiento del Partido Nacional Revolucionario, que no fue un impulso, una necesidad popular, sino de todos los caciques que habían quedado, caciques regionales que quedaron de sátrapas en sus lugares, para que no hubiera pleitos y para que el pastel se repartiera equitativamente. Calles, Plutarco Elías Calles. Bueno, ya algo muy rápido. Gómez Morín consideraba que lo más urgente era crear conciencia ciudadana, esto ya se los dije, para que los mexicanos se percataran de los problemas que tenía el país y despertara en ellos el deseo de participar en la solución. Asimismo, los jóvenes que se unieron a la causa pensaron en la necesidad imperiosa de una acción conjunta para encontrar el nuevo hilo conductor de la verdad y para dar valor a la acción. Y aquí continúan esas buenas intenciones que, como les digo, son admirables. Es un grupo selecto, eso ya los debilita, pero en la mente de Gómez Morín era el idealismo, las buenas intenciones, el camino al cielo empedrado de buenas acciones, el idealista. El camino al infierno empedrado de buenas intenciones, el mediocre. Pero Acción Nacional es de mediocres, no de idealistas. Aquí está el yunque, no el principio del yunque que vamos a ver después,
pero ya el yunque del que va, el yunque que va pariendo de alguna manera Acción Nacional, al que considera, lo vamos a ver aquí, tonto útil. El ascenso político de miembros de la Organización Nacional del Yunque en el PAN no es fortuito. El entramado secreto dispuso, igual que en el caso de la UNPF, esto es siniestro, Unión Nacional de Padres de Familia, que mangonea Velasco Arzac, el que le forjó una marcha primero a Cedillo, y nadie se percató, según leí en todos los periódicos, o nadie quiso que la gente se percatara. Cedillo dijo: me uno a las exigencias de seguridad de la gente, vamos a hacer lo posible para que haya seguridad, vamos a exigir que la haya. Exigía Cedillo junto con los de la marcha que hubiera seguridad. ¿A quién se lo exigía Cedillo? Y nadie se percató de esto, lo recuerdo perfectamente. Después fue la marcha a Fox, después a Calderón. Velasco Arzac está detrás de todos estos movimientos porque es un yunquista de los connotados. El ascenso político de miembros de la Organización Nacional del Yunque en el PAN no es fortuito. El entramado secreto dispuso, al igual que en el caso de la Unión Nacional de Padres de Familia, incrustarse estratégicamente en ese partido. Las décadas de los 60 y 70 fueron lapsos de intenso activismo de la Organización Nacional del Yunque, que al mismo tiempo que articulaba y desplegaba su militarismo subrepticio encubierto con éxito, participaba con cada vez mayor fuerza en política. Es en la política, ¿por qué se tragan los artículos? En la política. El Partido Demócrata Mexicano, heredero del sinarquismo y de un catolicismo extremo, sirvió de cobertura desde la obtención de su registro en el 78 para muchos militantes del Yunque. ¿Se acuerdan que aquí hemos estudiado el Demócrata Mexicano? ¿Quién fue el primero, el segundo? ¿Quién compitió por la presidencia del país? Por poco la gana. ¿Se acuerda cómo se llamó? Sí, pero se me olvidó, Gumersindo Magaña. Gumersindo Magaña Cruz. Hay otro más, Ignacio González Goyaz. Ellos dos, y perdió su registro en el 88, desde antes, pero en el 88 fue oficial, o más bien, también de manera subrepticia, pierde el registro. ¿Por qué en el 88? ¿Se acuerdan? Aquí lo estudiamos. No apoyar a Salinas. Eso, se negó a apoyar a Salinas, el Partido Demócrata Mexicano, con Gumersindo Magaña. Como había tenido una votación del 1.5%, pues estaba fuera, pero podía seguir si apoyaba a Salinas, como lo apoyó el Neopan de Diego Fernández de Ceballos y de Luis H. Álvarez, el cual dijo: Salinas se está legitimando a base de acciones. Allí el PAN y el PRI caminaron juntos en asuntos tan peliagudos como ambos perpetrar, sé lo que digo, el asunto del Fobaproa, que luego fue Fobaproa y PAB. Ellos dos, PAN y PRI. Entonces perdió su registro el Demócrata Mexicano, pero el partido que mejor proyectaba éxito era el PAN, al que los jefes del Yunque se propusieron imprimirle una mayor profundidad en la ejecución de la doctrina social de la Iglesia, que Yunque e Iglesia son una sola entidad, y usarla al PAN para la instauración de la causa en México.
la causa de estos yunquistas que para entrar tenían un rito de iniciación como los caballeros de Colón, algo muy semejante. Y de tal manera esto era como una especie de núcleo militar o núcleo guerrillero que no sabían ni tenían derecho a preguntar quién era su superior, para qué estaban haciendo. Esto es muy del guerrillero. Entonces, todavía en los 60, el PAN no era visto por el yunque como el tonto útil del régimen priista, proclive incluso a ser penetrado por el marxismo a través de la democracia cristiana. Esa democracia cristiana que dentro de estos grupos reaccionarios tenía, caramba, cuando uno empieza a ver estas cosas, a Hugo Gutiérrez Vega, el poeta, y a Miguel Ángel Granados Chapa, militando en estas organizaciones por medio de la democracia cristiana que no aceptaba el yunque. Pues aquí está. Efectivamente, a inicios de esa década, activistas católicos como Alejandro Avilés era el director de Unión, la revista del sinarquismo, que tenía las pastas azules, Unión, en donde se exaltaba todas las acciones del sinarquismo y donde mi padre compraba Unión, nos quedábamos casi sin comer, pero Unión no nos faltaba. Allí vi lo de María Auxiliadora en Baja California para defender en la Segunda Guerra Mundial de invasores gringos o japoneses aquella península. Fue un fracaso absoluto, se andaban muriendo de sed, en fin. Todo esto lo vi en Unión, el órgano informativo del sinarquismo, anterior al PAN y anterior al yunque, que nacieron de esa organización. Y Alejandro Avilés era el director de Unión. Efectivamente, a inicios de esa década, activistas católicos como Alejandro Avilés, Hugo Gutiérrez Vega, Manuel Rodríguez Lafuente, Miguel Ángel Granados Chapa, así como el sacerdote Enrique Thyssen y el universitario Carlos Arreola, crearon un movimiento democrático cristiano. Fracasó. En 1962 fueron expulsados del PAN Gutiérrez Vega, quien había sido dirigente juvenil panista, Rodríguez Lafuente, dirigente nacional, y Alejandro Avilés, director de la revista La Nación. Se llama La Nación, y yo dije Unión. La revista La Nación, entre otros. Con todo, el PAN era el partido que a los ultraderechistas del yunque les parecía el menos malo y al que era preciso usar para encaminarse a la toma del poder político, mientras vía la violencia instrumentada por Muro, Movimiento Universitario de Renovadora Orientación, y luego por el propio gobierno priista, se contrarrestaba a las corrientes izquierdistas. Políticamente, hacia el final de los 60, Díaz Ordaz era como presidente el que se encargaba de golpear a la izquierda, que sin embargo, con la represión del 2 de octubre del 68, desbarató también mucho de la estructura yunquista, mientras ellos avanzaban hacia el interior del PAN. La llegada de Echeverría a la presidencia, quien trató de congraciarse con los estudiantes, dándoles un aparente... La llegada de Echeverría a la presidencia, quien trató de congraciarse con los estudiantes, dándoles un aparente viraje a la izquierda, a su gobierno, aquí están esos falsos izquierdistas
con Carlos Fuentes, pues en los comelitones de Cedillo, a Carlos Fuentes le tocaba el discurso de mediodía y a Cedillo el de la noche allá en Washington. ¿Quién fue el que dijo Echeverría o el fascismo? ¿Alguien se acuerda? ¿Fuente, no? No. Eberto. Eberto Castillo, aunque Eberto Castillo dijo, yo no lo dije, lo dijo Fernando Benítez. ¿Se acuerda de Fernando Benítez, el director de México en la Cultura, de Novedades? Dice, yo no lo dije, Fernando Benítez fue quien lo dijo, pero las acciones de lo llevaron a que fuera conocido como el aperturo, porque Echeverría hizo su maniobra llamándole apertura democrática. Echeverría o el fascismo no los engañó, no nos engañemos diciendo que los engañaron. Son logreros, son gente que se benefició muchísimo con estas acciones. Antes Eberto fue preso político, de allí lo sacó Echeverría, y esto es muy conocida, la frasecita es conocidísima, de las dos manos, plata o plomo. Allí es donde mi maestro fue preso político en 2 cárceles y le fue muy mal, lo torturaron mucho, pero él no cuenta esto, ¿no? A él no le importa esto, pero sí relata punto por punto las acciones que llevó a cabo Echeverría y a cuántos de ellos cooptó. Ahí tienen uno que es gobernador de Morelos, Graco. Ahí tienen a un muerto de los brazos pequeñitos, Rincón Gallardo. Ahí tienen a tantos cooptados, y el principal, el que daba la cara, era Eberto Castillo. Y hay un puente o algo por el estilo que se llama Eberto Castillo. Y nosotros tan tranquilos el día de hoy. Recuerden otra de las frases medulares de mi periodismo. Mi padre diciendo, no, mi hijo, no me admiro de ellos, me admiro de ti, me admiro de ustedes, nosotros tan tranquilos. Puente Eberto Castillo. Era el aperturo mayor, hablaba y muchas veces la respuesta de todos era aventarle jitomates y huevos, y lo peor es que jitomates no tenían los tipos que le aventaban, no tenían, y siguen sin tener, casi no tenemos jitomates. ¿Y de dónde los sacamos para aventárselos, Eberto Castillo? Bueno, entonces, el aperturo mayor, la llegada de Echeverría a la presidencia, quien trató de congraciarse con los estudiantes, dándole un aparente viraje a la izquierda a su gobierno, se convirtió en un pretexto para radicalizar a la Organización Nacional. El Yunque era un gobierno comunizante, mientras militarmente ensanchaban su militancia secreta a todo el territorio nacional mediante la operación Prometeo, iniciada en el 72. Se propusieron penetrar con mayor fuerza dentro del PAN, sirviéndose de organizaciones formadas ex profeso como Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Es un solo rubro: Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana. Provida y la UNPF, ya sabemos, es la Unión Nacional de Padres de Familia, católica. Y nada más hago una digresión muy rápida para que se acuerden de esto. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, proclamada en la ONU, ha habido muchas, pero esta es la más conocida y la más importante, de la ONU, en 1948. Garantiza los derechos de todos, incluyendo los derechos del niño, al cual los padres no tienen derecho de maltratar, de golpear hasta sangrarlos, de dejarlos sin comer y de proporcionarles
un veneno que es la educación religiosa, la educación de la verdad revelada, la educación del pensamiento mágico, la educación milagrera. El niño tiene derecho registrado en la Declaración Universal a una educación de pensamiento científico, que en el hogar y en la escuela le den toda la religión que quieran, en el hogar, en la iglesia, pero en la escuela, pensamiento científico. Así que no tienen derecho los padres a darle la educación que quieran a los hijos. Esto la iglesia lo proclama por medio de los papás. Solo los papás pueden darle la educación que quieran. No, los niños tienen garantizados sus derechos. Educación científica, no religiosa, que para eso está la iglesia y para eso está el hogar. Y esta Unión Nacional de Padres de Familia es reaccionaria, como les digo, los Velasco Arzac y otros yunquistas le irán a dar a esta Unión Nacional de Padres de Familia, propugnará la educación científica. No, religiosa, son ultraderechistas y ultrarreligiosos. Esta sigue estando en pie, la Unión Nacional de Padres de Familia, aunque no es Velasco Arzac el que aparece como su director, sino caramba, se me olvida, pues son tan poco conocidos y no quieren ser conocidos. Bueno, estos se sirvieron del PAN, el Yunque se sirvió del PAN y de organizaciones formadas ex profeso como Desarrollo Humano Integral y Acción Ciudadana, Pro Vida y la Unión Nacional de Padres de Familia. Un miembro del Yunque, Lázaro Barrón Frías, fue más explícito cuando fue capturado en Zacatecas. Qué mal nos ha ido en Zacatecas. Confesó que él fue uno de los reventadores de la Convención Nacional de ese partido. Aquí comienzan las traiciones, las infidelidades, los golpes bajos, la ambición desaforada. Aquí es donde se juega ese ajedrez podrido, en donde Gómez Morín y González Luna nada tienen que hacer y no se imaginaban este horror. En la estrategia del Yunque estaba evitar que el PAN postulara para las elecciones de 1976 a un personaje ajeno a sus intereses, Salvador Rosas Magallón, identificado con la corriente solidarista. Ya saben cuál es, a la que pertenecían Efraín González Morfín y Castillo Peraza, al que despreciaban por no haberlos respaldado en la ACJM. Yo he tenido que desentrañar estas siglas. ACJM es Acción Católica de la Juventud Mexicana, y por eso se propusieron y lo lograron reventar la Convención Nacional del PAN, en la que fue precandidato un personaje al que desde entonces usaron para lograr mejores posiciones, pero juzgaron era preciso postular hasta 6 años después. ¿Quién era él? Pablo Emilio Madero, que en el 88 se separó junto con González Esmal, con Bernardo Batis y varios más, los foristas, que dijeron que el PAN había perdido su esencia y que ya era pragmático utilitarista, con Luisa Chálvarez y Diego Fernández de Ceballos, que legitimaron, entre comillas, la llegada de Salinas, el primer impostor, a Los Pinos en la estrategia del Yunque.
y por eso se propusieron, de allí que efectuaran uno de esos actos de toda índole. Miren ustedes lo que son los eufemismos, cómo el lenguaje da para todo. Por eso yo amo el lenguaje y detesto que digan hoy inicia, cómo el lenguaje es maravilloso. Fíjense, vamos a hacer las porquerías que podamos para lograr un fin X. De ahí que efectuaran uno de esos actos de toda índole en la Convención Nacional, que los medios publicaron y que involucraba a personajes no identificados que provocaron actos vandálicos en un ambiente de confrontación. Estos actos vandálicos caben en la frase actos de toda índole. La Convención Extraordinaria del 25 de enero del 76 transcurrió en una atmósfera de confrontación, insultos, gritos, intercambios de acusaciones y con actos de golpes entre lo que fueron las caballerosas reuniones del pasado, en las que el partido se esforzaba por mantener la unidad. La explicación de ese episodio la pudo conocer la policía política del gobierno, porque la reveló el susodicho Barrón Frías, uno de los numerosos reventadores de la Convención Nacional del PAN, que en relación con el PAN desea agregar que por órdenes de los dirigentes del Yunque, el 22 de enero de 1976, junto con otros yunquistas, se trasladó al Distrito Federal para continuar con una campaña de ataques al señor Rosas Magallón, quien contenía en su campaña para candidato a la presidencia de la República con otro miembro del PAN de nombre Pablo Emilio Madero, presentándose en el DF en el lugar de la reunión para abuchear al primero de los mencionados, que a la postre no triunfó en sus intenciones. Estas acciones horribles se repitieron con el paso del tiempo, una vez que José Ángel Conchello, como presidente del PAN, había acogido a grupos identificados con el Yunque. Este Conchello, ustedes se acuerdan que José Ángel Conchello tuvo una muerte extraña, muerte violenta, ¿se acuerdan? Sí. Porque, bueno, no voy a decir porque, sino en ese tiempo era el único que conocía a fondo y se puso de parte de México en el asunto del hoyo de la Dona, el petróleo de la parte limítrofe entre México y Estados Unidos, la operación Popote de Estados Unidos y demás. José Ángel Conchello en ese momento tenía mis simpatías, estaba hablando, alertando al gobierno de México acerca de esa situación en donde Estados Unidos se estaba aprovechando y se aprovecha de un energético que pertenecía a México y que pertenece todavía a él, José Ángel Conchello. Pero curiosamente, cuando más estaba llevando a cabo esta toma de conciencia, pues muere en un choque en carretera. Pero antes tuvo un papel muy del Yunque y muy de Acción Nacional, junto con Castillo Peraza, muy inteligente, con nada, ni gota de carisma. Carlos Castillo Peraza, que cuando compitió, ustedes se acuerdan, para la jefatura del gobierno del DF, perdió absolutamente. No sé por qué, porque su campaña estaba muy bien dirigida, mentándoselas a los periodistas, a los reporteros, muy bien dirigida, pero es que era chocantito y muy inteligente. Su defecto mayor fue ser maestro
¿De quién fue maestro? Calderón. De Calderón. Alguno leyó las cartas que le mandó a Calderón cuando este era presidente del PAN aquí en el DF. Bueno, el presidente, pero que vivía aquí en el DF, que tenía su sede aquí no muy lejos, el PAN. ¿No leyeron esas cartas? En donde decía, llegas tarde, te vas temprano, dejando en las mesas un reguero de vasos con licor. Por fortuna eran vasitos desechables y entonces yo los tiré a la basura. Lo acusa de ser de mecha corta, de ser traicionero. Bueno, lo peor, le dijo, te pareces a Calderón. Eso sí ya calienta. Entonces, bueno, este es el Castillo Peraza yucateco, que pues nunca logró fuera de su partido nada, porque era muy poco agraciado, no tenía ese carisma que tiene todavía hoy, ese que a mí no me importa para nada, me importa la gente, no los políticos, ese que dicen en el extranjero que ha sido el líder más carismático que ha tenido en 100 años México. ¿Quién es ese? López Obrador. No le diga el PG. Así le dicen los yunquistas, López Obrador. No creo en él ni creo en esos, no creo en la superestructura, creo en nosotros. Fregado estoy por eso. Entonces, bueno, ya dijimos, de presidente del PAN, Conchello, había acogido a grupos identificados con el Yunque. En 1975, previo a la Convención Nacional, los ultras habían reventado también a otro prominente panista, su propio presidente, Efraín González Morfín, quien renunció al cargo el 10 de diciembre, después de haberse impuesto a Conchello, que buscaba la reelección. Uno que se salió por aquel tiempo, Luis, no se apellidaba de Segundo Hinojosa, sino... No, Luis Calderón, el papito del hijo desobediente. La anécdota dice que en el sepulcro de Luis Calderón, no me acuerdo de su segundo, fue el hijo desobediente y le juró: a los pinos no llegará en mi sexenio, al final de mi sexenio, el PRI, jurado, y me cae si fallo. Pues qué terrible que perdió el PAN la presidencia, 4 gubernaturas y 200 presidencias municipales. Fue un desastre lo que ocurrió después, al término del sexenio de Calderón. Entonces, Conchello y Efraín González Morfín, la concepción entre ambos era opuesta. Conchello postulaba la apertura total del partido, incluidos los empresarios y las clases medias que repudiaban al echeverriato, y González Morfín, del ala católica progresista, se pronunciaba por impulsar un cambio de estructuras, un término que repugnaba a los ultras por asociarlo con el socialismo, que según ellos se pretendía instaurar a través de la democracia cristiana, la del poeta Malucón, Hugo González Vega, y ¿qué les parece? Miguel Ángel Granados Chapa. Caramba, panistas. El relevo de González Morfín fue por el viejo panista Manuel González Hinojosa, quien procuró imponer el principio de disciplina mediante la sanción a Conchello y Madero por desviación doctrinal en temas económicos y por haber mostrado durante la crisis
una mentalidad común a grupos de extrema derecha de perfiles fascistas, abiertamente en pugna con la esencia misma de la doctrina y los ideales de acción nacional. Si queremos remontarnos hasta el principio del fascismo de una manera muy vaga, no es una manera totalmente ambigua de ver lo que es el fascismo. Hay que irse hasta ese maravilloso y horroroso pueblo que fue el del Peloponeso, el de los espartanos, que se contrastaba horriblemente con la forma de ser de los demócratas, también entre comillas, ¿cómo se llama? Atenienses, pero tienen otro nombre. Bueno, de Atenas, sí. Y unos liberales, unos prohijando la arquitectura, la escultura, la poesía, pero sobre todo la filosofía, que significa amor a la sabiduría. Perdón. Entonces, ellos, sin embargo, cuando las guerras de Maratón y sobre todo de Salamina eran pocos, pero se sublimaron. Los otros eran guerreros, nacieron para ser guerreros y dijeron: nosotros valemos mucho, somos guerreros. Y decían los de Atenas, los atenienses: nosotros vivimos y a la hora de defender la patria somos tan valientes como ustedes y no tuvimos que sacrificar toda una vida para hacerlo. Y de veras eran admirables, pero si lee uno la vida, la forma de manejarse políticamente, culturalmente de los espartanos, qué pobres eran. Lo único que tenían era su entrenamiento militar, su forma austera de vivir, de comer, de hacer todo. Eran unos 10, 12 mil, tenían perieicos, los que vivían en lo que en Atenas se llamaba, ¿cómo se llamaban? Los, bueno, forasteros, ahora les voy a decir, se me olvidó. Metecos. Metecos, gracias, los metecos. Y tenían, conste que me asesoran, aquí lo oyeron, y tenían 250,000 esclavos. No se preocupaban por... pero no eran esclavos. Se les llama esclavos, pero no podían matarlos, despedirlos, utilizarlos sexualmente, ni siquiera a las mujeres, porque allí el hombre era el... Entonces, todo esto, en la forma de ser de los espartanos, parece venir lo que Mussolini impuso y que sigue siendo el lema de los fascismos: no el Estado para el ciudadano, sino el ciudadano para el Estado. Y con eso ya se explica todas las medidas de los gobiernos fascistas, y que tienen un partido único y que tienen un dictador y que todos piensan al unísono con lo que se debe pensar en relación al Estado, en relación a la patria, dicen ellos. Entonces, el principio lo podemos ubicar en los espartanos, que por otra parte, pues, buscándole las virtudes, tienen muchísimas. Aunque yo he leído, Licurgo es maravilloso, pero como les digo, bueno, tenía hasta un templo, pero muchos dudan de que haya vivido semejante maravilla. Hasta instituyó y creó un recinto en donde se juntaban, y esto no
muy pocos lo saben, estudiando a los espartanos. Se juntaban para reír, contar chistes sangrones, que eran los que más pegaban en la población. Total que es una maravilla de pueblo, como dijo aquella, en su género. Acuérdense, este no es un chiste, es un cuento de Jules Renard, un francés maravilloso. De Jules Renard. Ve una mujercita que es trabajadora doméstica y lleva a su hijito en brazos, ve la carriola de una rubia preciosa con el rubiecito adentro y dice: ¡qué maravilla de hijo, qué precioso! Y la mamá del rubiecito bello tuvo que también florear al otro, que no era para nada bonito, y dice: pues su hijo también es bonito en su género. Lo hizo Jules Renard, es un cuento literario. Entonces también los espartanos en su género, porque los de Atenas, qué maravilla. Si leen ustedes las dos derrotas de Jerjes, la primera en Maratón, la segunda en Salamina, y luego la derrota del yerno de Jerjes, Mardonio. Todo es una maravilla, que se dice que la batalla de Salamina fue la más importante del mundo, en toda la historia del mundo, porque nosotros venimos de Occidente con todas sus ventajas y no de los persas con todas sus desventajas. Pero dicen algunos historiadores, one moment, porque son muy mexicanos, un momento, mucha de los avances de Grecia en aquella época vinieron de Oriente. Así que no únicamente floreció Occidente contra el Oriente vencido, trajeron muchas ventajas. Está como en España, pues los árabes, miren ustedes cuánto beneficio en materia de cultura dieron al país invadido. Lástima que fueron vencidos y que después fueron expulsados los judíos y después los jesuitas, y España se fue a una edad media retrospectiva, todo por esas malas decisiones de los reyes católicos con los judíos. Maimónides, Maimónides es el anterior, los de Ignacio de Loyola, jesuitas, y los vencidos árabes. Todo lo que nos dijeron, todavía cuando tomo un poco de alfajor, pienso en esos señores árabes. Cuando oigo la palabra mojarro, sé que entraron los árabes y dijeron mojarro, que es punta de lanza. Árabe. Medina, pues ¿de dónde vendrá el Medina? Viene uno de los invasores. Qué distinto a los invasores españoles que llegaron a nuestra raíz indígena, que era perversa también. Tenía azorrillados a todos los de Zempoala, de Tlaxcala, de, ¿cómo se llama?, de Texcoco, de San Vicente Chicoloapan, de otros lugares. Entonces, la historia masacra a los pueblos. La historia, qué cruel es cuando se piensa, por ejemplo, en la expulsión de estos beneméritos en España y la incursión de estos malaventurados de los que nacemos nosotros. Lo digo en español y con mi raíz árabe de principio a fin.
de alfajor de Guadalajara, de Guadalupe, que todavía no sabemos qué es Guadalupe, pero tampoco sabemos todavía qué quiere decir Aztlán, si es lugar de garzas u ombligo de la luna, y de Guadalajara, si es río de lobos, si es gorditas de la villa. Todo esto todavía está por aclararse. Entonces, al final del contexto, entonces estamos en el relevo de Gómez Morfín, desviación doctrinal por la que se castiga a Conchello y a Madero. Al final, en el contexto de la reforma política impulsada por López Portillo en 1977, el Consejo Nacional resolvió la exoneración de Madero y un señalamiento de imprudencia política a Conchello. 1977. Aquí lo hemos visto. Otros logreros se beneficiaron de la reforma de don Jesús Reyes Heroles, que la hizo por mandato de López Portillo. ¿Se acuerdan quiénes fueron los beneficiados con esta reforma? 77. Los partiditos. No. Los ricos. Y para beneficio de los pobres, los cochinos colaboracionistas del Partido Comunista Mexicano, que desde dentro, por órdenes de Echeverría, fueron destruyéndolo al Partido Comunista, para que después de que la labor que no podía hacer el gobierno por el descrédito del 68, que no podía hacer la milicia ni el PRI, desprestigiados totalmente, hicieron los colaboracionistas del Partido Comunista Mexicano. Los colaboracionistas, no todos, desde dentro. Estaba de presidente Verdugo, Arnoldo Martínez Verdugo, y allí estaban Pablo Gómez, estaba la que le llaman la Chaparra de Zacatecas, Amalia García, estaba no Jesús Ortega, que ese viene de la talamantería del Partido Frente Cardenista de Renovación Nacional o de Reconstrucción Nacional. Todos ellos habían destruido al comunista mexicano, y entonces les dijo López Portillo: ahora sí, aquí está su registro y aquí está el acceso a los dineros públicos. Y todos ellos, con la derrota de su partido, el comunista mexicano, todos ellos están en el candelero y haciendo lo que saben. Son los cultores de la derrota. Como les digo, si pudieron analizar lo que ocurrió en el 2006 y luego en el 2012, verán cómo estos se afianzaron en sus puestos de logreros, y ya que tenían amacizado esto, fueron a la derrota del partido del Sol Azteca, haciendo como que estaban apoyando a López Obrador. Por algo él ya está haciendo otro partido. Todo esto viene de 1977, lo hizo don Jesús Reyes Heroles, que era el ideólogo de la revolución y era un tipo mucho, pero mucho, muy inteligente. Una sola cosa vi yo, en una sola cosa la regó: me contó secretos de López Portillo que no debería. Dijo: usted porque no es chismoso. A los 8 días, el domingo 7 que era, allí va todo lo de López Portillo, teléfono rojo donde decía don Jesús. Y yo le llamo la atención a Pepe: no use el teléfono rojo para sus conquistas amorosas,
Ahí está hablándole a esta nomás porque es una cosita, y a esta otra, todo con el teléfono rojo. Y yo quiero hablarle algo importante y está ocupado. Y digo, use otro teléfono, no el teléfono rojo. Y abrió allí una especie de urna. Dice, mire, este es el teléfono rojo. Le dije, ¿puedo hablarle a María? Por eso fue el pleito. ¿Se acuerdan de la anécdota? ¿Quiénes conocen la anécdota? Por eso fue el pleito. Ah, sí, casi todos. Entonces, dijo, esta es mi mortificación con don Pepe. Y me siguió hablando de las debilidades de este señor, que le gustaba esa música de pompa y circunstancias, nomás que él le agregaba plural, pompas y circunstancias. Era un tipo, y miren lo que es la condición humana. En taller de lectura hacemos el humanismo, lo intentamos a todo pulmón. Este hombre que conocí en Zacatecas cuando candidato, y que cuando yo venía de Zacatecas en la camioneta con Mauricio Magdaleno, que me hablaba del alcoholismo de María Douglas, que era su compañera, y que nunca en la vida he tenido yo cerca a un hombre con más horrenda pestilencia de su aliento que Mauricio Magdaleno. Soy muy discreto. Le hablaba, yo le digo a María, ya no bebas y todo. Y yo le digo, ya no respires. Y cerraban las puertas y yo con ese señor lo hice de ladito por la peste. Bueno, miren, esto no es exagerado. Cuando veníamos, parece de cine, por la mesa o por el filo de la mesa, iba la comitiva de López Portillo rumbo a la capital, por otra carretera. Pero créanme que la comitiva era de kilómetros, era en la noche, y contra la claridad del poniente se veía y decía, miren, decía el chofer, miren cuánto coche, cuánto vehículo, pero era kilómetros de vehículos. El chofer, que además venía cuidándonos, decía, me acuerdo yo, no se preocupen, aquí llevo una todavía virgencita, un arma, todavía virgencita, así que nuevecita, todavía sin tronar. Bueno, decía así que no se preocupen, porque ya se hablaba de inseguridad. Ese López Portillo que yo conocí, que delante de todos, porque era un farolón, aventó un brinco y luego otro brinco para treparse a la de Redilas. Bueno, era un tipo dinámico. Lo que es la condición humana después, cuando se casó con Sasha Montenegro, dijo, pero créanme que no estoy inventando, ojalá que alguno haya leído sus declaraciones, ya en silla de ruedas, dice, Sasha me golpea, de bandejo no me baja. Ese que yo conocí, diciendo, hablando de cosas tan íntimas, me golpea Sasha, de bandejo no me baja. La condición humana, caramba, hasta dónde podemos llegar en lo que es el deterioro de una personalidad. Entonces, en el 77, don Jesús hizo la reforma política a la medida, como un traje a la medida de estos partidos logreros que iban a ser los colaboracionistas, y allí estaban Jesús Ortega y los demás chuchos de Nueva Izquierda, y allí estaban los Pablo Gómez Amaya y Rincón Gallardo y Graco Ramírez, y todos los
colaboracionistas que ahora, ya con lo que terminó siendo el PRD, están usufructuando un puesto que se les dio a raíz de que fueron ellos los que destruyeron un comunista mexicano que era totalmente dogmático y que veía, esto me lo dice un militante del comunista, estábamos tan mal que lo mismo veía a Mao Zedong, a China, cuando estaba en su apogeo, que veía a la Unión Soviética, y se atenían a una o a otra, pero nunca a México. De todas maneras, tuvieron un papel muy importante, tanto que Echeverría primero y después López Portillo finiquitaron ese partido y dieron a los destructores, entre ellos obviamente y primero antes que ningún otro, Eberto Castillo, les dieron registro, dinero y lo que son ahora, todos colocados en primera línea y con una impunidad e inmunidad absolutas. Me dijeron ahora que fui a Zacatecas todas las sinvergüenzadas del sexenio anterior en Zacatecas, pero que es intocable esta señora y sobre todo su hija, que creo que fue más dañera todavía. De alguna manera hicieron una maniobra turbia y le quitaron a los herederos de Antonio Aguilar Tayagua. Se llamaba El Soyate, se llama El Soyate su hacienda, su lugar, que era de todo Tayagua. Pero Claudia Corichi, la hija, dijo, hasta que se muera, ¿cómo se llama esta? Flor Silvestre, hasta entonces me desocupan el lugar mientras que vivan ahí. Pero que agarró forzadas estas personas. Y se dice, cierto o no, allá hay una heroína, Juana Gallo, ¿alguien la ha oído hablar? Juana Gallo, sí, como no, fue la película, pero viene de una luchadora, una revolucionaria, Juana Gallo. Pues al llegar al gobierno, la madre, Amalia, fue esta señora Claudia Corichi en avión del gobierno y limpió todos los centros nocturnos que había en un lugar, el lugar rico de ahí, como decir aquí Santa Fe, se llama un apellido limpió todo aquello y dijeron los zacatecanos, eso sí está bien. Llegó, purificó toda la barriada rica y luego puso un gran centro nocturno ella pero ese centro nocturno se llamó Juana Gay O, ¿ya me entienden? Fue un centro donde había pasivos, activos y capitales. No, a eso, sí, versátiles. Eran activos, pasivos y versátiles. Juana Gallo, y que hay un centro nocturno que regentea Claudia Corichi. En cambio fue tan buena esposa, Amalia García, tan buena esposa, que su marido se suicidó. Esta es historia, se suicidó. Chaparra. Bueno, ahora yo no sé si se ahorcó o cómo lo hizo, pero sí se suicidó. Estas son cosas que no deberían interesarnos si hubieran hecho buen gobierno, pero ahora que me llevaban a algunos sitios me iban diciendo, mira, esto lo hizo Amalia, pero, etcétera. Ya me estaban lavando el cerebro con aquello de que el actual es muy bueno y ella fue muy mala.
ella hizo una especie de ciudad universitaria que costó X cantidad, pero al fiado. Entonces, al final de todo iba a pagarse más del doble de la deuda original. Llegó pagó al contado y entonces se ahorró mucho dinero para los zacatecanos. ¡Ay, qué bien están los zacatecanos! ¡Qué bien gobernados están! Yo estuve a punto de aplaudir, pero en lugar de eso me salió otra. Porque todos, como este señor de la caricatura de que les hablo, tengo 42 años, soy político de toda la vida y soy muy honesto. Yo tengo 40 años, prostituta toda mi vida y soy virgen. El periodista gráfico Rafael Barajas, Fisgón, ha hecho algunas publicaciones acerca de la raíz nazi del PAN. Y les lo refutaron diversos panistas, pero él se defiende diciendo: yo dije que es una de las raíces, no todas, es una de las raíces la nazi, y puso algunas evidencias que los ponen exactamente en evidencia a ellos. Dice: si yo hubiera dicho la raíz, estaría mal, pero digo, de las raíces, la nazi es muy importante, y además dice, pero no únicamente el PAN, del gobierno tantos fueron germanófilos. Yo recuerdo, estaba en el seminario y me decían que triunfe Alemania porque los católicos en Alemania son verdaderos católicos, y nos tenían aleccionados con que gane Alemania y gane España. Y como les digo, aquí hasta hicimos el coro de los niños cantores de Morelia, los niños cantores del Juglar, la Virgen María, nuestra profesora, nuestra defensora, no hay nada que temer, vence al mundo, demonio y carne. Puro himno franquista, que como les digo, iba deteriorándose por momentos cuando el sexenio de Echeverría, que Echeverría fue muy criticado porque cortó amarras con Franco, y en una de esos dijeron los periódicos: su última oportunidad de vivir es que se le cercena una pierna para que siga vivo. Y yo de hocicón dije en radio: ¿por qué no? Que la pierna sea la que siga viva y cercenada, y que los demás vayan seguros. Esto fue en la Iglesia Católica, desde la ACJM, aleccionando a los niños para que estuvieran a favor de Franco, y de la raíz nazi de que habla el Fisgón. Pero sí, les llegó mucho a los panistas, dijeron: ¿cuál raíz nazi? No solo ustedes, también del gobierno, tantos que eran germanófilos. Ahora ya nadie lo es. Es la historia oficial que de alguna manera pues adecua su crónica a las necesidades del momento. Oiga, perdón, y hablando de símbolos, ¿qué significa, sabe la respuesta, el gallito rojo como emblema del PDM? ¿De dónde viene eso? No lo sé. Bueno, sí. Cuando usted dijo que Cardenal lo inclinó Juan Pablo, él obligó, él llega y le dice: híncate. No se hincó de voto propio, él lo obliga a que se hinque, y ahí cuando rompe esa parte. La otra es el chismecito de padre Solalinde, era yunquista. ¿Era qué? Era yunquista, Solalinde era yunquista, y cambia, y eso está bien hecho, ¿no? Pero todo ese. Y luego me queda última pregunta rápido, maestro. Ese pleito de Cárdenas con Manuel Gómez Morín, el corporativismo, los panistas, según dice el historiador, a las mujeres no les daban el voto por católicas, porque rebasaban a los revolucionarios. No sé qué tal. Yo creo que sí, y yo creo que Solalinde a estas alturas tiene como perdón de sus orígenes,
pues este auxilio contra los migrantes. Así es. Sí. Bueno, pues vamos a comer y gracias. Hoy no hay cine, gracias.